compañeros que me avisaron que no iban a poder venir, así que voy a grabar la clase, así la subimos al aula. ¿Pudieron entrar al Classroom? ¿Vieron ahí alguna cosa de lo último que les subí? Como organizando un poco todo lo que estuvimos viendo hasta ahora para poder poner un orden y hacer memoria, sí, recapitular. Bueno, ¿y sí, profe. El video ese del diseño ocular de los chicos, ¿no? También me alegra que organizaban los distintos tipos de elementos que había. Ajá, muy bien. Muy útil, la verdad, muy útil. Me puse a leer y me corrí con eso, ¿eh? Es interesante, La verdad, sí, muy bueno, ¿no? es muy interesante. Aparte, justo herramientas que para situaciones puntuales. Claro. Un poco la idea de hoy es que a partir de lo que ustedes me vayan contando, de lo que fueron viendo, de lo que fueron leyendo, podamos cerrar lo que trabajamos hasta ahora, que es básicamente la definición de currículum y los tipos de currículum, y avancemos un poquito más en algunas otras cuestiones que tienen que ver con cómo ese currículum prescripto, ese documento que es público y que es marco para la enseñanza, bueno, sufre o va sufriendo algunos grados de contextualización y de ajuste a la realidad de las escuelas, de las aulas, de los profesores, de los estudiantes, un poco ver ese recorrido que hace a lo que se llama el desarrollo del currículum. Entonces, como para retomar lo que veníamos trabajando, ¿qué es esto del currículum? A ver, ¿quién se anima a decir algo respecto de esto? Un documento escrito, o también, igual también podría ser virtual, o ya no entendés. ¿Qué cosa que no te escuché, se te cortó? Va, como ahora estamos con todas las cosas virtuales. Que también hace virtual pro currículum, porque ahora como estamos con la tecnología avanzando, ¿se podrá también meter en etapa o no? ¿Meter esto de esta etapa de esto que estamos haciendo, decís? Porque se me corta cuando me hablas, a ver. Quiere decir, de lo virtual en el currículum. Que aparte Bueno, de escrito, que también sea virtual. Ahí claro. ya no cuenta. En realidad, cuando nosotros pensamos en el currículum, en términos de el currículum prescripto, va a ser ese documento que está escrito, ¿sí? Que son estos libros que yo les mostraba la otra vez, saco de acá de la biblioteca, digo, ¿no? Estos documentos que ustedes tienen en PDF, que yo les subimos a la página, al aula con Martina. Pero esto que dice Agustín tiene que ver con que este currículum prescripto, este documento que recupera los acuerdos respecto de lo que hay que enseñar, de cómo enseñarlo, de cómo está organizada la distribución a lo largo de los años y en cada materia, se concreta en las prácticas docentes. Y también ahí aparece algo del currículum, que es lo que llamamos currículum real. Por eso ese currículum real, ¿a ustedes les parece que comprendería, incluiría lo virtual o no? ¿Qué les parece? Les devuelvo la pregunta del comentario que hizo Agustín. Sí, yo creo que sí, que lo tendrían que agregar, ¿no? Porque es lo que estamos transitando en este momento. Yo tenía entendido que el currículum era toda esa planificación que lo arman los estudiosos o los licenciados que se ocupan de eso, que se encargan de eso, en base también a lo que está socialmente aceptado, lo que la sociedad planea para esos sujetos que se están formando, para ser futuros ciudadanos. Claro, digamos, cuando pensamos en el currículum, estamos pensando en esa selección de la que habla Fabricio, de aquellos contenidos, aquellos saberes que socialmente son significativos y que se consideran que deben ser transmitidos a las nuevas generaciones en los distintos tramos de su escolaridad.
Pero lo cierto es que esa parte, eso que nosotros llamamos currículum, es lo que llamamos diseño curricular o currículum prescripto, ¿sí? Es lo que está escrito, es la pauta, es la norma, es el documento que nos orienta y nos organiza a todos los docentes cuando enseñamos. Pero sobre esa base, con ese marco, los docentes planificamos, ¿sí? Llevamos adelante clases, decidimos enseñar una cosa con una actividad o con otra, de una manera o con otra, con un material bibliográfico o con otro. Además, dentro de esos, de quienes van armando, digamos, desarrollando se llama, quienes van desarrollando el currículum prescripto, es decir, ese documento, están también las editoriales, digamos, los manuales, por ejemplo, de las escuelas. Lo que dicen las editoriales también forma parte de este otro, las planificaciones de los docentes, las propias clases que los docentes llevan adelante, y en ese sentido las clases virtuales también, forman parte de lo que es el desarrollo del currículum, ¿sí? De lo que efectivamente de ese documento prescripto se lleva a la realidad. Y ahí puede haber algunas diferencias, porque en realidad no todo lo que está prescripto en el currículum a veces es efectivamente enseñado, ¿no? En ese proceso de desarrollo curricular. Nosotros O a tenemos... veces también pasa de que por ahí no convienen, o sea, no que no conviene, pero hay algunos profesores docentes que dicen, bueno, lo contextualizo, depende de mi zona. Exactamente. Ahí en ese proceso de selección, digamos, de decisión que toma el docente cuando va a enseñar, sobre la base de este currículum prescripto, toma un montón de decisiones que tienen que ver con contextualizar la propuesta, que tienen que ver con por ahí darle más importancia a un contenido que a otro, con a lo mejor decir, bueno, este grupo sobre esto no sabía tanto, entonces voy a dedicarle más tiempo a esto, que a lo mejor con otro grupo sí podía haberlo hecho. O un docente toma la decisión, por ejemplo, en este contexto de que las clases que venían siendo presenciales ahora son virtuales. Bueno, toma la decisión de privilegiar algunos contenidos porque sabe que los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la virtualidad llevan otro tiempo, son más dificultosos en algunos aspectos. Hay algunos contenidos que son muy difíciles de trabajar en aulas virtuales, ¿sí? Yo veo a mi hija y a su profesor de matemática y digo, pobre tipo y pobres pibes, porque ¿cómo aprenden a través de la computadora a hacer derivadas, a hacer cálculos exponenciales o todas esas cosas que está intentando el profesor enseñarles? Entonces, lo que hacemos los profesores, los docentes, con ese currículum prescripto, es ajustarlo, es contextualizarlo, es tomar decisiones respecto de, bueno, esto lo enseño en más profundidad, a esto le dedico más tiempo, esto lo enseño de esta manera o de otra, o a veces, como dice Fabricio, como docentes, hay contenidos que dejamos afuera por distintas razones, que no enseñamos. En algunos casos porque quizás no los manejamos tanto, en otros casos porque no nos gustan, en otros casos porque no estamos de acuerdo. Digo, los contenidos de educación sexual integral, por ejemplo, que son ley y que deberían ser enseñados por todos los docentes en todas las escuelas, no todos los docentes ni todas las escuelas lo toman y lo enseñan. Entonces, ahí hay, digamos, por una parte, una decisión que toma el docente respecto de qué contenidos privilegia, con la obligación ética de enseñar todo lo que dice el currículum. Pero además, con el marco, digamos, de una institución que habilita o que da lugar o que posibilita la enseñanza y la profundización en el trabajo de algunos contenidos más que otros, de algunos proyectos más que otros. El diseño curricular prescripto, siempre que digo diseño curricular, voy a estar hablando del documento, ¿sí? Del currículum prescripto, del librito, de ese PDF, donde está la Biblia para nosotros, ¿sí?
Pero sobre la base de esa Biblia, ¿sí?, hay algunos docentes que, de acuerdo a las características de su escuela, a las características de sus grupos, a los intereses que uno como docente tiene, privilegian o profundizan u organizan el trabajo sobre unos contenidos de una manera y otros de otra, ¿sí? Todos los contenidos del diseño deberían ser enseñados. Ahora la pregunta es, ¿todos los contenidos del diseño son enseñados? Probablemente no, seguramente no. Entonces, ahí aparece, digamos, una zona, ¿no?, un espacio en el que hay una diferencia entre ese contenido prescripto, ¿no?, el diseño curricular, y el contenido y el diseño desarrollado o diseño real, que es lo que efectivamente enseñé, y la diferencia entre estos dos diseños, entre estos dos tipos de lo que sucede entre lo que está escrito y lo que pasa en la realidad, que da un espacio que se denomina nulo, que es aquello que no se enseña, ¿sí? Aquello que quedó en un año de escolaridad a partir de la propuesta y de la implementación y el desarrollo curricular que hizo el docente en ese año como algo no enseñado, ¿sí? Lo no enseñado, que va a ser la diferencia, la resta entre este currículum real, en este currículum prescripto, ¿sí?, el diseño curricular, y este currículum real, el desarrollo del currículum, va a dar como resultado esa diferencia el currículum que se denomina nulo, que es aquello que no se enseña, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hasta ahora? Estamos viendo que primero el diseño curricular es y supone un acuerdo social, un proyecto político educativo que determina qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar, ¿sí?, a lo largo de la trayectoria escolar. El diseño aparece como necesidad para la educación cuando se masifica la educación, digamos. Cuando son muchos las escuelas, muchos los estudiantes, muchos los docentes, se hace necesario prescribir qué enseñar en cada año de la escolaridad. Es decir, dejar fijado en un documento público qué es lo que es importante enseñar en cada momento. Y esa prescripción, ese documento, ese diseño curricular, es una garantía del acceso y del derecho a que un niño en primer grado, aquí o en La Quiaca, aprendan a leer, que es lo que tienen que aprender en primero y segundo grado, ¿sí? O que un niño en sexto grado aprenda, o en cuarto grado, aprenda acerca de las comunidades originarias, acá, o en La Quiaca, o en Ushuaia, ¿sí? Pero eso, digamos, esa necesidad de sostener esa garantía mínima de acceso a los contenidos, lo da la masificación del sistema, ¿no? Cuando aparecen muchas escuelas y muchos docentes, se hace necesario prescribir qué va a aprender cada uno en cada momento de la escolaridad, en función de lo que una sociedad, en un momento político, está definiendo como importante y como un contenido significativo a ser transmitido, ¿sí? Ahora, es cierto, como decía Fabricio, como decía Agustín la otra vez, que no es posible, digamos, que un contenido sea enseñado exactamente igual en todos los lugares, ¿sí? El currículum nos garantiza que en todos los lugares debería o está prescripto que se enseñe. Ahora, el modo en cómo se enseña, el modo y las decisiones que el docente toma respecto de cómo va a enseñarlo, en términos de profundidad, en términos de enfoque, en términos de marco teórico que lo sustenta, puede y presenta diferencias. ¿Por qué? Porque
justamente lo que sucede es que el currículum se contextualiza. ¿Qué quiere decir que se contextualiza? ¿Qué idea les da esto de que se contextualiza? Que se adapta, profe, puede ser. Claro, que se adapta, que tiene que reconocer, digamos, el contexto en el que se desarrolla, ¿sí? En el que se llevan adelante los procesos de enseñanza y de aprendizaje para poder desplegarlo, es decir, para poder llevarlo a la práctica, para poder hacerlo un currículum real, ¿sí? Ya no el prescripto, el real. Entonces, cuando nosotros pensamos en, por ejemplo, el sistema educativo del país, que nosotros somos un sistema federal, existen acuerdos federales que ordenan para todo el país qué es lo mínimo que un sujeto tiene que aprender en cada área curricular a lo largo de su escolaridad, desde el jardín de infantes hasta la secundaria. E incluso existen acuerdos federales respecto de la formación superior, es decir, un profesor de educación física que se forma en un instituto en la provincia de Buenos Aires aprende o debe aprender ciertas cosas comunes con cualquier otro profesor que se forme en cualquier otro lugar del país. Por lo tanto, si nosotros empezamos a desarmar esto que se llama niveles de concreción curricular, lo que vamos a ver es cómo esos acuerdos, cuyo primer nivel es el nivel nacional, ¿sí? Por eso hablo de acuerdos federales, el Ministerio Nacional de Educación funciona con un consejo federal que lo conforman, lo integran todos los ministros de educación de cada una de las provincias, donde se discuten y se hacen acuerdos respecto de, por ejemplo, que en todos los primeros y segundos grados del país se enseña a leer y escribir, o se enseñen los números, o que en tercero y en cuarto se enseñen las operaciones de suma, resta, división y multiplicación. Digo, existen esos acuerdos federales, esos acuerdos que hacen todos los ministros, que marcan algo que se llama núcleos de aprendizaje prioritarios. Los núcleos de aprendizaje prioritarios son esos contenidos esenciales, mínimos, por año y por materia, que deben ser enseñados a lo largo de todo el territorio nacional para todos los estudiantes a la misma edad, ¿sí? Y en el mismo curso. Entonces, ahora, ¿eso alcanza? No, no alcanza. ¿Por qué? Porque esos acuerdos federales, por ejemplo, por poner un ejemplo, en cuarto grado dicen estudio de la provincia, ¿no? O sea, los chicos de cuarto grado tienen que conocer su provincia, las características de su provincia. Entonces, los diseños curriculares provinciales, que es el segundo nivel de concreción curricular, en la provincia, ¿sí? A partir de esos núcleos de aprendizaje prioritario, a partir de la Ley Nacional de Educación, hacen y definen lo contextualizan a su propia provincia. Entonces, el diseño curricular de la educación primaria de la provincia de Buenos Aires en cuarto grado dice, cuando allá en los núcleos de aprendizaje prioritarios nacionales decía estudio de las características de la provincia, en nuestro diseño curricular dice estudio de las características de la provincia de Buenos Aires. Y en el Chaco, estudio de las características de la provincia de Chaco. Y el diseño de Chubut, estudio de las características de la provincia de Chubut. Ahí se produjo un primer nivel de contextualización. Es decir, cada nivel de contextualización va a respetar lo que dice el nivel superior, pero lo va a ajustar a la realidad de su provincia. ¿Qué quiere decir? Que si en los núcleos de aprendizaje prioritarios dice que en cuarto grado, en ciencias sociales, hay que enseñar las características de la provincia, ninguna provincia puede dejar de incluir ese contenido en su diseño curricular de primaria en cuarto grado.
pero lo que va a hacer es contextualizarlo, es decir, que ya no va a decir de la provincia, va a decir de la provincia de Chubut, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia. ¿Se entiende esto? Entonces, nosotros tenemos para en la construcción del diseño curricular un primer nivel de decisión que es el nivel nacional, ¿sí? Un segundo nivel de decisión y por lo tanto de contextualización que es el provincial. Y de ese nivel provincial es que devienen estos documentos, ¿sí? Nosotros están los documentos de los NAP, que son a nivel nacional, y los documentos curriculares, los diseños curriculares de cada nivel en cada jurisdicción. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que hace cada escuela? ¿Qué es por ejemplo, por tomar ahora, nos achicamos a la provincia de Buenos Aires? Un tercer nivel de concreción curricular tiene que ver con los proyectos o las definiciones regionales, ¿sí? En nuestra provincia está dividida en 25 regiones educativas. ¿Eso lo sabían? No. No, la verdad, profe, no tenía idea. Bueno, la organización del sistema educativo provincial está organizado en 25 regiones educativas, ¿sí? Nosotros, Almirante Brown, pertenece a la región educativa número 5, en la que está también Ezeiza, en la que está también Esteban Echeverría, en la que está también Presidente Perón, y en la que está también San Vicente, junto con Almirante Brown. Toda esta región educativa, ¿sí?, diseña o define algunos lineamientos específicos para su región. Por ejemplo, hay algunos proyectos que son propios de la región quinta o propios de Almirante Brown. La Feria del Libro, y que tienen que ver con las características locales, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. La Feria del Libro, que organiza el municipio de Almirante Brown, hace que a nivel regional esa actividad nuclee algunas experiencias de las escuelas que quizás en otra región no existen. ¿Se entiende lo que digo? Yo no comprendí, profe. A nivel región, digamos, la provincia de Buenos Aires está dividida en regiones, ¿sí? Sí. Y las regiones tienen ciertas características, viven, digamos, ya a nivel local, suceden ciertas cosas. Entonces, ese diseño curricular, si bien en todos los diseños curriculares o en el diseño curricular de la provincia, para todas las regiones, habla de el valor de la lectura y la importancia de acercar a los niños a la literatura, etcétera, etcétera. En la región quinta, en Almirante Brown, sobre todo y especialmente, la existencia por parte del municipio de una actividad como es la Feria del Libro, que se hace todos los años, hace que en esta región, para esa época del año, todas las escuelas estén involucradas en algún proyecto que tiene que ver con ese evento. ¿Se entiende lo que digo? Que a lo mejor en otra zona no, en otra región no, ¿sí? Estamos en los 10 últimos minutos. Si se corta, entramos de nuevo, ¿sí? Está listo, profe. Entonces, claro, depende de la zona, ¿no? ¿Cómo? Que depende de la zona donde se, por ejemplo, en la Almirante Brown se participa. Pero si fuera en otra zona, capaz que no. Capaz que no, claro. Ese es, digamos, el nivel regional. Ah, claro. Es un tercer nivel de contextualización del currículum. ¿Por qué? Porque si bien en el currículum de toda la provincia habla de la lectura, esto y lo otro, en esta región en particular se lleva adelante esa planificación específica, ese desarrollo específico del currículum, en que los pibes
de las escuelas van a la feria del libro ese día, o que leen algún autor en particular que va a estar en la feria del libro y después se encuentran con él. Digo, se arman proyectos de enseñanza que están vinculados a esa contextualización regional, es decir, a esa característica que asume el desarrollo del currículum en esta región que probablemente sea distinta a otra, ¿sí? Un cuarto nivel de concreción curricular es la institución, ¿sí? Porque también ahí en la institución se toman decisiones de qué se privilegia o qué se trabaja más. Digo, puede haber una institución que tenga un proyecto específico de desarrollo del juego, ¿no? Entonces los docentes de esa escuela, todos, participan y planifican en relación al juego. O puede haber otra escuela que tiene un terreno baldío al lado y que armó un proyecto de huerta. Entonces, los contenidos que están en el diseño y que en todos lados se trabajan de una determinada manera, de ciencias naturales, ¿no? En esa escuela en particular se trabajan vinculados a la huerta que tiene la escuela. ¿Se entiende? Estos niveles de concreción lo que van haciendo es ajustar el currículum, respetando los contenidos que están en el currículum, en el diseño curricular, pero vinculándolos, acercándolos a la experiencia y a la realidad de cada una de las escuelas, de cada uno de los grupos de estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿es distinto el currículum en un lado o en otro? Sí. ¿En qué sentido? Claro, profe, porque claro, usan el currículum dependiendo de qué tengan en la zona. Como vos dijiste, ¿Cómo, claro. cómo? Aprovechan más una parte si es que la tienen. Claro, bueno. Por ejemplo, profe, la huerta que vos dijiste, claro, como tienen todo ese espacio, aprovechan más, ¿no? Pero si tuvieran otra cosa, aprovecharían esa otra cosa, ¿no? Claro. Claro. Además, profe, puede ser que lo va a contextualizar el enfoque del docente, de cómo lo dé, Bien. cómo se ve atravesada con su perspectiva. Ahí tenemos el quinto nivel de concreción curricular. Fíjense, la nación, la provincia, la región, la escuela y el aula. Porque incluso cuando yo pienso en, vamos a suponer que esta institución tiene el proyecto de huerta, ¿sí? Yo como docente, a lo mejor con este grupo particular de estudiantes, puedo hacer algunos tipos de actividad y de enseñar y planificar algunos modos de enseñanza en las ciencias naturales vinculadas a la huerta. Y con este grupo, aún en la misma escuela, pienso otras por las características del grupo, por los intereses que tienen, por lo que saben o no saben respecto de eso, no solo por la concepción que tengo como docente, sino el nivel del aula, el último nivel de concreción curricular, tiene muy en cuenta cuáles son las características que tienen este grupo, que tiene este momento particular. Fíjense, si nosotros lo llevamos a analizar lo que nos pasa ahora en el marco de la virtualidad y del aislamiento social preventivo y obligatorio. Nosotros, digamos, las escuelas primarias tienen un diseño curricular, ¿sí? Prescripto. En el marco de ese diseño curricular, cada escuela fue privilegiando y definiendo en este contexto qué contenido enseñar y cómo enseñarlo. Entonces, hay algunas escuelas primarias que tienen aula de classroom. Hay otras que tienen grupos de WhatsApp. Hay otras que tienen y se manejan con encuentros por Zoom. Hay otras que tienen todo eso. Y hay otras que tienen blog, ¿sí? Entonces, el modo en que esa escuela e incluso cada uno de los docentes decidió en este contexto organizar, planificar y llevar adelante la enseñanza
está contextualizado, es decir, está ajustado a las características que tiene ese grupo. Porque yo, por ejemplo, estoy en contacto con una escuela donde en primero y segundo grado la mayoría de las familias, el único dispositivo que tienen es el teléfono. Entonces, ¿cuál es el modo en que organizó, en que contextualizó los contenidos que tiene que enseñar en términos de el modo de enseñarlo los docentes de primer grado de esa escuela y segundo grado de esa escuela? Bueno, a través del grupo de WhatsApp, del grupo de difusión, ¿sí? Que a lo mejor en otro primer grado de otra escuela se está enseñando lo mismo, pero con otra modalidad, o profundizando algún otro aspecto del mismo contenido. ¿Se entiende, no? Esto de la contextualización. Bien, esto de la contextualización se denomina niveles de concreción curricular. O sea, yo tengo, digamos, para cerrar esta primera parte y retomamos que quedan 2 minutos y abrimos a comentarios y preguntas. Yo tengo un diseño prescripto, ¿sí?, que es el resultado de un acuerdo social, un proyecto político educativo que define qué enseñar, ¿sí?, que nunca es un documento neutral, porque siempre hay contenidos o cosas que se quedaron afuera y otras adentro, ¿sí? No todo lo que se podría enseñar está en el currículum implica una selección, el diseño curricular implica una selección. Después y eso es diseño, el documento es el diseño. Después tenemos el desarrollo del diseño, que supone la puesta en marcha a partir de las prácticas de enseñanza, de los materiales que circulan, de la propuesta bibliográfica, del diseño curricular, que da como resultado el currículum real, es decir, lo que efectivamente se enseña, ¿no? La diferencia entre uno y otro va a ser aquello que es el currículum, se denomina currículum nulo, que es lo que no se enseña, ¿sí? Y en el proceso de desarrollo curricular, lo que aparece en términos de contextualización son los niveles de concreción curricular, es decir, cómo se concreta ese diseño curricular en un proceso, ¿sí?, que va desde el nivel nacional al nivel provincial, al nivel regional, a la institución y finalmente al aula, a cada aula con cada docente. ¿Se entendió hasta acá el recorrido que hicimos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, Sí, profe. un poco la idea de hoy era que pudiera quedar más o menos claro este recorrido, ¿sí? Ahora cuando se corte vamos a volver a entrar, que queda 1 minuto, menos de 1 minuto me dice el Zoom, para poder retomar alguna de estas cosas desde los comentarios o preguntas que quieran hacer y para ver si pudieron acercarse, aproximarse al diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, específicamente del área de educación física en alguno de los niveles, a ver qué es lo que dice. Si no pudieron hacerlo en la semana, yo les voy a tirar algunas cositas para que cuando puedan lo lean en la clave de esto que les voy a ir comentando. ¿Les parece?